Entonces, excelente. Entonces, recuerden, mayúsculas se van a usar en sustantivos propios, que son nombres y apellidos, nombres de lugares, tipo ciudades, países, accidentes geográficos, nombres de instituciones, ¿no? Como Universidad Nacional Autónoma de México, Policía Federal, Guardia Nacional, por ejemplo, ¿sí? Seguro, Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, y también en nombres de títulos de obras, ya sea obras literarias, películas, obras de teatro, series, videojuegos, canciones. Al menos la primer palabra de todos esos tiene que ir con mayúscula. Solo la primer palabra. A menos que el título sea un nombre propio o contenga un nombre propio. Por ejemplo, El diario de Ana Frank, ¿sí? Ahí entonces sería el con mayúscula, ¿no? Empezando con mayúscula. Diario no tendría que llevar mayúscula, ni de, pero Ana Frank sí, porque Ana Frank es un nombre propio. ¿Sí se entiende esto de los títulos? Les repito, solo en los títulos, solo la primera palabra, ¿no? Por ejemplo, las 1001 noches, solo las tendría que llevar mayúscula, ¿no? Dejen, veo, acá está el chat para escribírselos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Las 1001 noches, tendría que ser así, ¿vale? ¿No? O por ejemplo, ¿por qué Don Quijote de la Mancha? ¿Sí? Se escribe así. ¿Quién me podría decir? Es un título y les acabo de decir que es solo la primera palabra, pero acabamos de ver una regla, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que hemos visto de las mayúsculas. ¿Don Quijote qué es? Pues es un nombre, ¿sí? Es un apodo, ¿vale? Y La Mancha es un lugar geográfico, ¿sí? Entonces, o sea, es como decir mm, el Brian de Nesa, ¿sí? Algo así. La Mancha es el lugar geográfico, ¿va? Eh, como dice, ¿quién está ahí? Pero apague el micrófono, por favor, gracias. Va, muy bien, ¿no? Entonces, por eso les decía, el diario, ¿sí? Todos estos ejemplos los estoy poniendo en el chat de Ana Frank, donde Ana y Frank llevan mayúscula porque son nombre propio y apellido, y él lleva mayúscula porque es la primera palabra del título, ¿sí? A ver, no sé, justo esta película, ¿no? Emilia Pérez, y ya con mayúscula, porque pues obviamente en las dos, porque es un nombre propio, o sea, es el título de una película que lleva un nombre propio, ¿sí? Y no sé, por ejemplo, a ver, ¿qué otra película? Ah, no, esa tiene nombre también. Ah, ay, La piel que habito, no sé si la han visto, ¿sí? Pues otra vez, solo la primera llevaría mayúscula porque el resto de las palabras son sustantivos comunes, ¿sí? ¿Sí queda claro entonces esto de los títulos? Sí. Muy bien. Obviamente en nombres propios también entran nombres pues de deidades y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Zeus, Jesús, Tlaloc se escriben con mayúsculas en ese sentido también, ¿sí? Y las fiestas, por ejemplo, Día del Padre, ¿sí? Eh, Día de la Madre, ¿sí? Día de la Independencia, ¿vale? Festividades oficiales, ¿sí? O sea, tampoco es así de que Día de San Benito, ¿no? O sea, no, festividades de tipo muy oficial, ¿va? ¿Alguna duda con las mayúsculas? Les digo, son lo más fácil de usar. Y, obviamente, no olvidemos, a inicio de párrafo y después de punto y seguido y punto y aparte, o sea, a inicio de párrafo y de oración y por ende mismo después de punto y seguido o punto y aparte. Después de punto final no va mayúscula porque el punto final cierra. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto?
Va, creo que no. Entonces, vamos a ver algunos recursos para poder citar o resaltar información, ¿sí? Son bastante sencillos. En este caso, por ejemplo, tenemos las comillas, ¿vale? Y también tenemos, ay no, Dios. Ah. También tenemos bueno, perdón, tenemos dos tipos de comillas, ¿sí? Las comillas que son de este tipo, creo que es mejor que la ponga así, porque si no que se llaman latinas o españolas, que son como dos de estos simbolitos de mayor que menor que, si se dan cuenta, ¿vale? Normalmente las van a ver, pues, ajá, en textos académicos, en Wikipedia también, y están las comillas inglesas, que son estas, que son las que conocemos o usamos muchas veces, ¿vale? Y asimismo están las comillas simples, que, bueno, pues la diferencia es que nada más es una de cada lado, mientras que en las inglesas son dos, ¿sí? Pero las tres son comillas y pueden tener los mismos usos. Ahora sí que depende de ustedes cuál usar. Entonces, el primer uso sería enmarcar reproducción de citas textuales. Una cita textual, me parece que ya lo hemos visto, es cuando tomamos el fragmento de una obra que no escribimos nosotros, a menos que seamos muy ególatras y nos citemos a nosotros mismos, pero por lo general es una obra que no escribimos nosotros y estamos tomando el fragmento o la parte palabra por palabra, letra por letra. O sea, la idea es que no se tiene que cambiar nada. Podemos suprimir información, ¿sí? Por ejemplo, como aquí, vean la cita, vean cómo acaba con estos tres puntos. O sea, no estoy poniendo todo el fragmento, eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es modificarlo, o sea, no puedo yo cambiarle el año. Si aquí dice conglomerado de pueblos, yo no puedo cambiar conglomerado por conjunto, ¿vale? Porque el punto de la cita textual es que reproduzca palabra por palabra ese fragmento de texto que, insisto, usualmente yo no escribí, ¿sí? Y les repito que cuando vamos a mochar la cita, o sea, cuando no se pone completa, se utiliza esto, corchetes con tres puntos. Incluso si yo le mocho un fragmento aquí en medio, o sea, por ejemplo, si aquí después de esto yo no hubiera, no sé, aquí hubiera algo más que yo no hubiera puesto, podría poner el símbolo, ¿no? Los dos corchetes con los tres puntos aquí, y eso indicaría que a la mitad de esta cita hay información que yo no puse, al menos en este caso, ¿vale? Eso no es modificar la cita, les repito que modificar es que aquí dice vándalos, por ejemplo, y yo le pusiera ladrones, ¿sí? O que dice vándalos y yo no lo pusiera, pero tampoco indicara, ¿sí? Con los tres puntos en medio de los corchetes que estoy mochando o quitando una parte de la cita. Entonces, ¿alguna duda con cita textual? Y cómo se usan las comillas en cita textual es bastante fácil. Recuerden que van al inicio de la cita y hasta el final. Las comillas, las segundas comillas, ¿sí? Las que cierran, me van a indicar justo dónde cierra la cita. Otro uso de la cita, ¿vale? Va a ser para en obras de carácter narrativo, o sea, novelas, cuentos y sobre todo novelas y cuentos, más que nada, van a utilizarse para encerrar pensamientos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, hasta en latín sabía maldecir el pillastre, coma, pensó el padre. Esto es muy común en novelas, ¿sí? Que no se ponen, ojalá tuviera más dinero, ¿no? Entre comillas, eso, ojalá tuviera más dinero, cierran comillas y así, coma, pensó, ¿sí? Entonces, cuando vean algo entre comillas, por lo general va a indicar pensamientos. A veces también puede indicar diálogo, ¿sí? O sea, todo depende de lo que nos indique después el narrador. Si aquí en lugar de pensó dice dijo, profirió, habló, gritó, etcétera, pues obviamente es que el personaje no se lo quedó para sus pensamientos, lo verbalizó, ¿sí? Y finalmente, para indicar que una palabra o una expresión es ya sea impropia o vulgar o procede de otra lengua o se está utilizando con un sentido irónico o especial. Entonces, vamos uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, una expresión impropia o vulgar, bueno, no sé. eh, Vamos a poner un ejemplo así como de viejitos, ¿no? Es que es un don Juan, ¿sí? Ese hombre es un don Juan y ponemos don Juan entre comillas.
¿vale? Porque obviamente es una palabra impropia, vulgar o que tiene un sentido especial. ¿Qué es un Don Juan? ¿Alguien sabe? Un hombre que tiene muchas mujeres. Exacto, es un hombre mujeriego, ¿no? O, por ejemplo, yéndonos del lado contrario, ¿no? Y vean cómo el lenguaje es bastante misógino a veces, ¿no? Es que es una mujerzuela. Aquí sí que es una palabra un poco más vulgar y digo, mujerzuela pueden reemplazarlo por la vulgaridad que se les ocurra, que el español tiene muchas para mujeres, ¿no? O sea, para designar mujeres. Y justo, ¿no? Se tendría en teoría que poner entre comillas porque bueno, o sea, no es una expresión que digamos todos los días, así, o sea, que le digamos a nuestra mamá al decirle buenos días, o a nuestras amigas, o así, ¿no? O no siempre, ¿va? O no sería lo deseable. Entonces, por eso es que se ponen comillas, ¿sí? Igual, pues, o sea, expresiones impropias, el español mexicano tiene bastantes, ¿no? Así, albures y esas expresiones diferentes para mandar a nuestra madre a hacer diferentes cosas, pues justo tendrían que ponerse entre comillas, en tanto que son impropias o vulgares. Igual palabras de otra lengua, palabras de otro idioma, sobre todo palabras que no estén tan integradas en nuestro día a día. Pienso, por ejemplo, en hot dog. Es una palabra muy cotidiana para nosotros, ¿sí? O sea, al menos en español mexicano, yo creo que, y bueno, no sé en el norte, creo que en el norte sí, no sé, pero al menos en español mexicano del centro y sur, nadie, absolutamente nadie va a decir perro caliente, ¿verdad? Se me antojó un perro caliente. Sabemos que eso quiere decir hot dog en otras partes donde hablan español, ¿no? Muy como de Discovery o de doblaje latino. Pero, al menos en español mexicano del centro para el sur, nadie va a decir, ay, no, unos perros calientes deliciosos. Vamos a decir unos hot dogs, ¿sí? Entonces, esa es una palabra que ya pues incorporó mucho a nuestro idioma. Podría llevar comillas o no, pero pienso, no sé, eh, mm, mm, ¿qué será? Eh, es que, por ejemplo, ¿no? Le tuve que contratar a mi hermano una babysitter. ¿Alguien sabe qué es una babysitter? ¿No? Babysitter, una niñera, ¿sí? Entonces, vean, es una palabra, ¿sí? Que ahí se las pongo en el chat, babysitter, ¿sí? Que no usamos en el día a día, como si es hot dog, tablet, smartphone, ¿sí? Esas sí son palabras del día a día, ¿sí? Videoclip, pero esta, babysitter, no, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que ponerse con las comillas porque es una expresión completamente extranjera, ¿no? Eh, o no sé, por ejemplo, no sé, voy a comer okonomiyaki. ¿Alguien aquí sabe qué es el okonomiyaki? Salen en los animes mucho. Pues bueno, si no saben, es una comidita japonesa, parece como una tortillita de huevito, ¿sí? Pero pues lleva más cosas, es como se hace con una pastita y le ponen mayonesa y como cebollín y sabe rica, sabe rica, la verdad. Eh, pero pues justo, o sea, no es como que todos los días comamos estos, no es lo mismo decir voy a comerme un hot dog, que pues es algo muy común, todos, o sea, todos lo tenemos inmediatamente en la mente y todos aquí hemos comido hot dog, a decir esto, voy a comer okonomiyaki, que es un platillo más exótico, ¿sí? De otra región, que pues bueno, no es como que lo tengamos presente en el día a día. Entonces, sí queda claro esto de las comillas para palabras de este tipo. Ah, bueno, y claro, irónicamente, creo que todos sabemos ese uso, ¿no? E incluso a veces lo marcamos con los dos dedos o con el tono, ¿sí? Por ejemplo, ya fuiste a hablar con tu mejor amiga, ¿sí? Diciendo, obviamente mejor amiga entre comillas, porque pues lo que estaríamos diciendo ahí es que esa persona en realidad no es su mejor amiga, ¿no? Que en realidad le cae mal. O, eh, no sé, si alguien nos dice, ay, está lloviendo, cuando es muy evidente que está lloviendo, y nosotros le decimos, ay, guau, Einstein, qué gran descubrimiento, ¿sí?
Obviamente, pues todo eso tiene que ir entre comillas, porque hay un doble sentido, un sentido irónico que está detrás de eso. Obviamente no le estoy diciendo que es un gran descubrimiento y que no estoy, al decirle Einstein, no quiero decir que ese amigo sea un genio. Lo que quiero decir es que pues es algo bastante obvio y seguramente ese amigo es estúpido, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con las comillas? Recuerden que para estas reglas se aplican para cualquiera de los tres tipos de comillas, españolas o latinas, inglesas y simples. ¿Alguna duda con esto? Mega, pasemos a 2 puntos. ¿Sí? Igual, bueno, o sea, espero que vayan copiando lo que necesiten copiar mientras vaya pasando. Bueno, entonces, los 2 puntos, ojo, se utilizan para llamar la atención, ¿sí? Van a parar el discurso, es como decir, hey, tienes que prestar atención a lo que sigue, ¿sí? Y bueno, obviamente siempre eso que siga y a lo que hay que ponerle atención tiene que estar, como dice aquí, en estrecha relación con el texto precedente, o sea, tiene que estar muy relacionado lo que va a seguir después de los 2 puntos con lo que está antes de los 2 puntos, ¿sí? Y bueno, sus usos más comunes son estos 4, ¿va? El primero sería preceder enumeraciones de carácter explicativo, ¿sí? Ejemplo, ayer me compré 2 libros, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Entonces, vean cómo, primeramente, lo que está acá, después de los 2 puntos, está muy relacionado con lo que viene antes. Primero digo que me compré 2 libros y luego procedo, ¿sí?, a explicar cuáles fueron mediante una enumeración. En este caso es una enumeración breve porque son 2 libros. Pero si yo dijera, me compré 10 libros, ya no es una enumeración tan breve, ¿no? Me compré 5 libros, uno de Carlos Fuentes, coma, otro de Cortázar, coma, otro de Sor Juana Inés de la Cruz, coma, otro de Luis Zapata, coma, otro de Sergio Lo, ¿sí? Entonces, vean, ¿no? Pues la enumeración puede ser larga o breve, pero justo, ¿no? Es siempre una enumeración que va a explicar algo que venía antes. Después, otro uso sería el que, uno muy relacionado con lo que acabamos de ver, porque los 2 puntos muchas veces se utilizan antes de reproducir alguna cita o palabra de manera textual, ¿sí? Normalmente van a ser citas o palabras, perdón, la cita o palabras, ya saben, tiene que estar entre comillas, ¿sí? Y bueno, vean el ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset. 2 puntos, la claridad es la cortesía del filósofo, entre comillas, españolas en este caso. Entonces, justo, ¿no? O sea, yo puedo decir, como dijo el secretario de Salud Pública, 2 puntos, y luego procedo a citar con mis comillas al secretario de Salud Pública. Hemos hablado, creo ya, de por qué es importante citar, o sea, cuando tomamos ideas que no son nuestras, citarlo, ¿sí? Porque si no, cometemos una cosa que se llama plagio, que es un delito académico, o sea, pueden correrlos de su universidad por acometer plagio. Y ahorita ya hay muchas maneras de detectar el plagio. Además que ya les he dicho, o sea, es evidente, uno sabe cuando su alumno hace plagio, porque pues si es un alumno que le va mal en los exámenes, lee mal, no hace tareas y así, y me entrega de repente un ensayo perfecto, o sea, voy a darme cuenta o que hizo plagio o que usó ChatGPT o algo así, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ya saben que si no quieren citar, ¿sí? Otra opción es hacer paráfrasis, pero hay que indicar, ¿no? Que eso que está ahí es una paráfrasis tomada de otro lugar. Y bueno, regresando a los 2 puntos, tercer uso. Sirven para ejemplificar, para separar, perdón, una ejemplificación del resto de la oración. Veamos aquí el caso. De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. 2 puntos. Hoy ha venido a la oficina en zapatillas, ¿sí? Entonces, vean cómo justo lo que estamos haciendo es apartar esa ejemplificación, o sea, ese caso específico, como que hoy ha venido a la oficina en zapatillas, para, lo estamos separando, perdón, mediante los 2 puntos de esto que estaba antes, ¿sí? De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables y entonces los 2 puntos nos indican que lo que sigue es una ejemplificación de eso que está antes. De nuevo pensando en esto de que lo que está antes está en estrecha relación con lo que sigue. Y último uso de los 2 puntos,
se utilizan también para conectar oraciones que estén relacionadas entre sí, ¿vale? Oraciones que no necesiten emplear de otro nexo. Y aquí digamos que hay varias, bueno, son 3 tipos de relaciones que se pueden expresar. Entonces, oraciones relacionadas entre sí, ¿vale? Que no queramos conectar con otro nexo. La primera relación que puede expresar es la de, o que se puede expresar con 2 puntos, es causa-efecto. Ya hemos visto este tipo de relación de otras maneras, ¿sí? Es la de, se me cayó mi celular y se rompió. Hay una causa para un efecto, ¿sí? O sea, algo, alguna cosa que ocurre en el futuro es ocasionada por algo en el pasado, ¿sí? Bueno, o por algo que vino antes, básicamente. Entonces, veamos el ejemplo causa-efecto con 2 puntos. Se ha quedado sin trabajo. 2 puntos. No podrá ir de vacaciones este verano, ¿sí? Vean cómo esto de acá que sigue no es un ejemplo de que se ha quedado sin trabajo. Más bien es una consecuencia de que se haya quedado sin trabajo, ¿sí? Aquí está la causa. Los 2 puntos, entonces, van a marcar dónde va la consecuencia después. El segundo uso de este tipo, o la segunda relación que se puede establecer mediante 2 puntos, sería la de conclusión, consecuencia o resumen, recapitulación de la oración anterior. Veamos el ejemplo. El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores. 2 puntos. Al final se perdió el partido. Entonces, otra vez, esto de acá viene a resumir, ¿sí? O a concluir o a hacer una consecuencia de esto que estaba acá, ¿sí? Como el arbitraje fue de este modo, a consecuencia de eso o en conclusión, ¿sí? O como así, como conclusión, ¿vale? Se perdió el partido, ¿vale? Y tercer relación que se puede establecer mediante los 2 puntos. Verificación o explicación, obviamente, de la oración anterior. Entonces, aquí nos dice que suele tener un sentido más general, es decir, la oración que va antes de los 2 puntos es algún tipo de generalidad y lo que sigue después va a ser algún caso particular o específico que va a ayudar a verificar, ¿sí? O a ejemplificar esa oración. Y veamos este ejemplo, valga la redundancia. La paella es un plato muy completo y nutritivo. Tiene la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras. Entonces, la paella es un plato muy completo y nutritivo. Es una generalidad, ¿sí? O sea, no estoy aún diciendo por qué es muy completo y nutritivo, solo digo que lo es, ¿vale? Así como en términos muy generales, muy llanos, muy escuetos, y después de eso procedo a verificar dicha afirmación, ¿sí? Con algún ejemplo, con algo más particular. La paella es un plato muy completo y nutritivo, 2 puntos, tiene todas estas cosas. O sea, estos 2 puntos, si se dan cuenta, podrían ser reemplazados por un nexo como porque, ¿sí? La paella es un plato muy completo y nutritivo porque tiene la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras. ¿Alguna duda con los usos de 2 puntos o comillas? Porque ya vamos a pasar a lo siguiente. Va, excelente. Entonces, vamos a ver el uso de los puntos y seguido y las comas, ¿sí? Que bueno, ya sabemos que punto y seguido se utiliza para cerrar ideas, ¿sí? Cerrar, o sea, se utiliza entre oraciones, ¿vale? Dentro de un mismo párrafo. Entonces, la diferencia entre punto y seguido y punto y aparte es que el punto y aparte se utiliza para acabar con un párrafo y el punto y seguido se utiliza para acabar con una oración dentro de un párrafo. Entonces, aquí, por ejemplo, todo esto es un párrafo, ¿sí? Aquí tendría que haber un punto, que sería punto y seguido, porque solo es un párrafo, no es todo el texto, ¿sí? Y los puntos que están aquí entonces son puntos y seguidos, que aquí nos dice, se utiliza para cerrar ideas. Justo de eso dependerá nuestro corte de párrafos. Si estamos agrupando oraciones en un mismo párrafo,
es porque esas oraciones tienen que ver entre sí. De hecho, aquí, por ejemplo, perdonen, hay dos párrafos. Este que acaba en joven y este que sigue acá. Entonces, vean, hay kuwaitianos que se casan con extranjeras, pero no se da nunca el caso de extranjeros que se casen con kuwaitianos, porque siguen practicándose en el matrimonio las viejas costumbres del mundo árabe. Hasta ahí acaba una idea, sí, es una idea bastante compleja que nos dice, ocurre esto, o sea, los kuwaitianos se casan con extranjeras, pero no ocurre al revés, que los extranjeros se casen con kuwaitianas, y luego en una segunda parte, introducida por este porque, nos dice que siguen practicándose, bueno, que esto se debe a que se siguen practicando viejas costumbres árabes para el matrimonio, ¿sí? Ahí acabó una idea. Esto pasa por esto, ¿sí? Punto y seguido. Para arreglar las bodas intervienen las celestinas. Celestina es un sinónimo de alcahueta, ¿vale? Una persona que nos sirve de tapadera para hacer cosas que se supone no deberíamos hacer. Normalmente tiene que ver con asuntos amorosos, ¿sí? Entonces, en este caso hay alguien, ¿sí? Que interviene para arreglar la boda y hablarle al esposo muy bonito de la esposa y viceversa, ¿sí? Decirle, es una mujer hermosa, muy comprometida, muy limpia, linda, servicial, y a ella le va a decir, es un hombre muy rico, muy atento, caballeroso y muy pródigo, ¿sí? Y así se arregla la boda. Entonces, vean cómo tiene relación con la primera oración, porque la cuestión aquí es, al parecer, las bodas. Esto se llama continúan las viejas costumbres, que costumbres las de las bodas, ¿sí? Entonces, ya, toda la idea de aquí básicamente es lo que les acabo de decir, ¿sí? La boda se arregla mediante una mujer que sirve para, pues eso, convencer a ambas partes, ¿sí? De que es una buena oportunidad. Así se contrata la boda, punto, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con lo de atrás, ¿sí? Es como una consecuencia, o más bien es una reafirmación, ¿sí? Y otra vez, punto y seguido, y luego nos dice, después, el día en que se conocen los futuros esposos, las familias hablan sobre pormenores. Otra vez, está relacionado con lo anterior porque sigue hablando de bodas, pero ya no nos está hablando de cómo se contrata la boda o mediante quién o de cuál es el problema con las bodas kuwaitianas, ¿sí? Aquí ya nos está hablando de lo que hacen las familias el día de la boda. Fijan una cantidad determinada que el futuro marido tiene que pagar por la mujer, ¿sí? Entonces, justo en esa plática se establece después una cantidad, ¿sí? Básicamente el esposo kuwaitiano compra a la esposa, la famosa dote. Y después de eso nos dice, la suma es variable y de acuerdo con la categoría de la joven. O sea, hay jóvenes por las que se paga mucho, seguramente muy hermosas, y bueno, para los estándares kuwaitianos, claro. Y hay otras mujeres por las que no se paga tanto porque para sus estándares no son tan hermosas, ¿sí? Entonces, vean cómo todo lo de ese párrafo estuvo relacionado, ¿sí? Idea por idea, porque no dejó de hablarnos de las bodas, solo que nos contó diferentes cosas de las bodas kuwaitianas. Tenemos punto y aparte, y luego empieza otro párrafo. No se trata de una compra simple. La tradición exige que el futuro marido garantice una vida con dinero igual a la que ha llevado su novia en soltería. Y vean 3 puntos indicando que esto no está completo, es un fragmento, ¿sí? Entonces, otra vez, ya aquí se cambia de párrafo, ¿sí? Porque aquí quizás ya no nos están hablando tanto de la boda, sino de la cuestión de la compra y de la costumbre, ¿sí? De comprar. Vean cómo aquí el tema todo el tiempo fue el dinero ya en este párrafo, ¿sí? O sea, si vas a comprar una esposa es porque le puedes dar la misma calidad de vida, ¿no? Ya tiene más que ver con esa cuestión económica detrás de la costumbre de las bodas kuwaitianas. Entonces, bueno, es por eso que, más bien, así se utilizan los puntos, punto y seguido, punto y aparte, y bueno, ya saben que punto final solo se pone literal, como su nombre lo dice, al final, hasta el final del texto, ¿sí? En el último párrafo. ¿Alguna duda con el uso de puntos para pasar a comas? Va, sencillo hasta aquí, ¿no? Les digo que esto es la parte sencilla de ortografía. No es que ortografía no sea sencilla, más bien que la parte del uso de letras es más tediosa porque son más reglas. Entonces, las comas, ¿para qué se utilizan las comas? Las comas deben utilizarse para separar información de una de las siguientes 4 formas. Podemos primero separar elementos que estén intercalados, ¿sí? De manera incidental, ¿vale? Y
elementos que al ser incidentales, si nosotros los suprimimos, si los eliminamos, no van a alterar el sentido de la oración. Vean el ejemplo. ¿Sí? Entonces, elementos intercalados. Intercalado es como ir poniendo, hagan de cuenta, tengo un trapo rojo y tengo 10 trapos rojos y 10 azules y voy poniendo uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul. Eso es intercalado. Entonces, el ejemplo es, el maestro, coma, según se ha informado, coma, dará una conferencia. Al decir separar elementos intercalados, es decir, separar fragmentos o segmentos de información que están así intercalados, ¿sí? Entonces, en este caso, siguiendo mi analogía del trapo rojo, trapo azul, el maestro y dará una conferencia serían trapos rojos y, según se ha informado, sería trapo azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pedazo de información y este tienen que ver, van de la mano. El maestro dará una conferencia. Vean cómo eso es lo importante. El mensaje central, o sea, el mensaje más importante es que el maestro dará una conferencia. Lo que está en medio, ¿sí? Sería azul, sería de un color diferente porque es un segmento de información que, si bien está relacionado con este y este, si nosotros lo omitimos, si nosotros lo quitamos, lo eliminamos, no pasa nada. El sentido principal se mantiene. O sea, este segundo segmento que se intercala aquí es más bien como una especie de segmento extra, ¿sí? Nos da información extra. Y ya habíamos visto que a nosotros nos interesa la información principal, ¿sí? La información extra, pues es eso, algo adicional. E insisto, si nosotros quitamos ese según se ha informado, la oración sigue teniendo sentido y no pierde nada. El maestro dará una conferencia, ¿sí? Que sea algo que según se ha informado es secundario, ¿vale? Es adicional. El segundo uso de las comas tiene que ver con añadir información de tipo explicativa, ¿sí? Ojo, no tiene que ser información fundamental. Es muy similar al de aquí arriba. Mi mamá, coma, que tiene 40 años, vive en Costa Rica. Entonces, lo mismo. Tengo información principal. Mi mamá vive en Costa Rica y tengo información que me va a explicar algo, pero que no es fundamental para que yo comprenda del todo la oración. ¿Sí? Entonces, que tiene 40 años es información extra que me está explicando o sí, aclarando este punto, ¿no? Pero si yo lo quitara, lo mismo que pasaba acá arriba, el mensaje principal se mantiene intacto. Mi mamá vive en Costa Rica, ¿sí? Y como detalle adicional, tiene 40 años, es lo mismo que decir, mi mamá, que tiene 40 años, vive en Costa Rica. Aquí, insisto, lo importante no es que tenga 40 años, eso es información adicional, está introducida por un qué además, ¿sí? Sino lo fundamental e importante es que vive en Costa Rica. Entonces vean cómo tanto en el caso 1 como en el 2, ¿sí? Las comas se utilizan de manera doble, porque es una coma, ¿sí? Aquí para introducir la información extra y una coma aquí para cerrar esa información extra. Lo mismo que acá, una coma para introducirla y una para cerrarla, ¿sí? ¿Alguna duda con este uso de comas? Ok, muy bien. Vamos con el tercer uso de comas y miren, ya casi acabamos la clase. Entonces, delante de conjunciones adversativas. ¿Qué son las conjunciones adversativas? Conjunciones como estas que tenemos aquí, pero más sin tilde. Vean que no lleva acento, ¿vale? Porque más con acento o con tilde lo que quiere decir es añadir, como en más color, ¿sí? O 2 más 2. Pero este más lo que quiere decir es pero, como en quiero ir al cine, más no tengo dinero, ¿sí? Excelente. Aunque también sería un nexo adversativo. Ya creo que hemos visto en algún momento estas palabras, ¿no? Esta palabra de adversativo, no lo sé, o quizás lo hayan visto en secundaria, en prepa, ¿sí?
De ahí viene, por ejemplo, o más bien comparte raíz con una palabra como adversario o con palabras como adversidad. Vean que todo tiene que ver con algo que se enfrenta. Adversario, adversidad. Me enfrento a mi adversario, enfrento las adversidades. Entonces, las conjunciones adversativas, ¿sí? Son conjunciones que van a oponer dos cosas. Conjunciones, habíamos visto que fue el último tipo de palabras que vimos, ¿sí? Que a veces se conocen como nexos. Palabras que nos ayudan a generar relaciones entre palabras, relaciones gramaticales entre palabras únicamente. Entonces, en este caso, este tipo de conjunciones, este tipo de nexos, va a generar relaciones de oposición, relaciones adversativas entre palabras o frases. Vean el ejemplo. Habló mucho, aunque no dijo nada. Entonces, este aunque está oponiendo, ¿sí? Esta idea de acá no dijo nada a esta idea de acá, habló mucho. Y vean que antes, o sea, delante de la conjunción adversativa, que es aunque, va una coma. Quiero ir al cine, coma, pero no tengo dinero, ¿sí? Y finalmente el cuarto uso es de las comas es antes y después de una palabra empleada para llamar o dirigirse a alguien. Esta se llama, lo voy a poner acá en el chat. ¿Dónde está el chat? Bueno, ahorita que me aparece, acá está. Se conoce como coma vocativa o coma de vocativo, ¿sí? Vean el ejemplo. Alberto, que estudiaba diseño, quiere ahora ser médico, ¿sí? Otro ejemplo, igual lo voy a poner acá en el chat, sería, por ejemplo, Luisa, ven, ¿sí? O María, oye, coma, María, ¿sí? Así se escribe, pero en realidad se pronuncia, oye, María, ¿sí? Entonces, ese tipo, cuando nosotros vamos a llamar a alguien, ¿sí? Tipo, oye, Juan, ¿puedes abrir la ventana? Tenemos que usar esta coma, ¿sí? No se pronuncia para que entonces dejemos de irnos con la idea de que las comas solo sirven para marcar pausas. No, ese es uno de sus usos, sí, ¿sí? O sea, discursivamente hablando, una coma ayuda también a generar una pausa, pero realmente lo que hacen es todo esto que hemos visto. Entonces, esta coma justo es el ejemplo de que no siempre hacen pausas. Esta coma no se pronuncia como una pausa, pero sí se escribe. Oye, coma, Juan, coma, abre la ventana. ¿Sí? Oye, Juan, abre la ventana. Vean cómo la primera coma no se pronuncia y la segunda sí se hace la pausa. ¿Sí? Hola, chicos. Hola, coma, chicos. ¿Sí? Hola, chicos. Eh, no sé, por ejemplo, ah, estimado usuario, ¿sí? Coma, le informamos, bla, 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 ¿sí? Entonces, es la coma de vocativo. Vean cómo se pone después del nombre o si el nombre no es lo primero, la persona a la que nos referimos, ¿sí? Entonces se pone entre dos comas. Oye, coma, Juan, hola, coma, chicos, ¿sí? eh, eh, Alberto, coma, que estudiaba diseño, coma, ahora quiere ser médico. Entonces, ¿alguna duda con comas? Bueno, o sea, con esto que hemos visto de comas, vamos a ver ahora otros usos un poquito más complicados de las comas y ya prácticamente terminamos signos de puntuación, a ver qué podemos ver de acentuación y ya si no acentuación lo podemos ver en clase que es bastante sencillo. Entonces, la coma, además de eso, se puede utilizar para organizar enumeraciones y construcciones coordinadas. Entonces, la coma puede servir para realizar enumeraciones y listados breves. Cuando el listado se prolonga, o sea, cuando tiene muchos elementos o los elementos son muy largos, ¿sí? Por ejemplo, el lunes fui al cine con mis amigos. El martes comí un helado de mi sabor favorito en la plaza que está al lado de mi casa con mi abuela. El miércoles fui a nadar y a la pizzería y después dormí toda la tarde porque estaba muy cansado. Vean cómo, aunque solo son 3 elementos, son muy largos. Entonces, en esos casos, o cuando hay muchos elementos, tipo una lista de más de 10 elementos,
podemos optar por el punto y coma, por si se preguntaban para qué rayos sirve el punto y coma. Pero si nuestra lista o enumeración es breve, corta, ¿sí? Podemos usar comas. Por ejemplo, Alfonso estudiaba ingeniería, coma, practica fútbol y sabe ajedrez, ¿sí? O sea, incluso si aquí le agregáramos dos elementos más, seguiría siendo corta y podemos usar comas. Alfonso estudia ingeniería, trabaja por las tardes, practica fútbol y sabe ajedrez, ¿sí? Otro uso de la coma es en oraciones de tipo copulativo. Esta palabra justo la vimos la clase pasada, es muy común en gramática. Ya vimos que cópula tiene que ver con unir dos cosas. Entonces, oraciones copulativas son oraciones que van a unir dos elementos mediante un nexo copulativo, ¿vale? Por ejemplo, esta sobre todo es para evitar confusiones. A Pedro le gusta el trabajo, coma, y el ocio lo considera aburrido. Si yo no pusiera esta coma aquí, a Pedro le gusta el trabajo y el ocio lo considera aburrido, podría ser un poco confuso porque podría entenderse que le gusta el trabajo y el ocio, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí para evitar este tipo de confusiones, o por ejemplo, no sé, a ver dónde está el chat. Siempre me desaparece la parte de acá está. Por ejemplo, ¿sí? En un cofre tengo oro y plata. En otro, joyas y, no sé, perlas en el último. Entonces, vean esa oración que les acabo de mandar. En un cofre tengo oro y plata, o sea, en una misma están los dos. En otro, joyas, coma, y perlas en el último, ¿sí? Si yo no pongo esa coma antes de la I, justo puede prestarse a confusiones, porque, por ejemplo, hay cofres o sea, en el caso de este ejemplo, estoy diciendo que hay un cofre donde tengo uno y otro. Entonces, podría prestarse a confusión que en otro joyas y perlas, como si estuviera junto. Por eso es que a veces de ciertas nexos copulativos, o sea, de la I sobre todo, de la Y como nexo copulativo, se llega a poner coma cuando se está presentando algún tipo de confusión, ¿sí? También para la coordinación copulativa negativa, es decir, cuando utilizamos ni en lugar de y, ni. Por ejemplo, ni tenía sentido fijarse en datos que nada aportaban, coma, ni era posible retrasar la investigación por culpa de ellos. Entonces, cuando la coordinación, el nexo copulativo es afirmativo, cuando es y, no siempre se pone la coma, solo sí genera confusión. Pero cuando el nexo copulativo es negativo, o sea, ni, ahí sí se tiene que poner la coma, ¿sí? Lo habitual es poner la coma. También se puede poner en las oraciones coordinadas distributivas, ¿sí? Por ejemplo, estos se quejan, aquellos se alegran, ¿sí? Estos comen, esos duermen, aquellos conviven, ¿sí? Y también cuando las oraciones, una de las oraciones es afirmativa y otra negativa, ¿vale? Se suele poner la coma, ¿sí? Y sobre todo si están unidas por un nexo copulativo. Vine, coma, y no pude encontrarte. Oración afirmativa vine, oración negativa no pude encontrarse. Están unidas por el nexo copulativo y se pone la coma por convención. Entonces, con estos últimos usos de la coma, ¿alguna duda? No. Va. Sí es importante que tengan esto en cuenta porque una buena parte, o sea, como unas 5 preguntas del examen son de este tipo de, lee el siguiente fragmento, o sea, lee los siguientes fragmentos y escoge el que está escrito o redactado correctamente. Entonces, no crean que nada más, o sea, creo que sí hay una pregunta de signos de puntuación específicamente, pero en las demás viene como mezclado con otras cosas, uso de mayúsculas, acentos. Entonces, sí es importante que consideren todo esto global y que estén haciendo notas. De cualquier forma, ya vieron que la clase está grabada. Pueden repetirla las veces que quieran.
Vamos con los últimos signos de puntuación, que son guiones, paréntesis y puntos suspensivos. Entonces, el guión se va a utilizar sobre todo para dos cosas. Para marcar diálogos de personajes, que se utiliza justo un guión largo, y también se puede utilizar para encerrar información adicional, como las comas, ¿sí? Vean, la cibernética, guión, que nace en medio de guerras, guión es una disciplina fundamental hoy en día. Lo principal aquí es que la cibernética es una disciplina fundamental hoy día. Estoy dando un dato extra que es que nace en medio de guerras, ¿sí? Pero si yo quito este dato, se sigue entendiendo mi mensaje principal, que es que la cibernética es una disciplina fundamental hoy en día. Recuerden, esto podemos saberlo porque recuerden que toda oración tiene un sujeto, o sea, un tema, algo de lo que hablo. En este caso estoy hablando de la cibernética y algo que digo, ¿sí? Es un nexo con predicado nominal porque tiene verbo copulativo y lo que estoy diciendo de la cibernética es que es una disciplina fundamental hoy en día. Esto es información extra meramente. Podría ir entre comas, pero también puede ir entre guiones. Depende de ustedes, ¿sí? Si quieren usar uno u otro, yo les recomiendo que alternen, ¿no? O sea, no dejen caer todo en las comas, porque leer un texto con puras comas puede ser molesto. Después tenemos el paréntesis, que tiene el mismo uso que los guiones, este de introducir información extra. El otro uso, el de introducir diálogos de personajes en obras de teatro o cuentos o novelas, no, ese solo es del guión, ¿va? Entonces, así como aquí, en lugar de guiones pudimos poner paréntesis o comas. Los tres signos son intercambiables. Y finalmente los puntos suspensivos, ¿sí? Tienen varios usos. El primero va a ser dejar inconclusa una cita, lo que habíamos visto al principio. Cuando una cita textual le estoy quitando una parte, ¿sí? Lo que debo hacer es poner esos tres puntos. Lo segundo sería indicar existencia en el discurso de una pausa, ¿vale? Pero es una pausa larga porque nos va a expresar duda, temor, vacilación o suspenso. Entonces, no debemos poner los tres puntos indiscriminadamente, ¿sí? Únicamente debemos usarlos para ya sea dejar indicar que algo está inconcluso o dejar algo en suspenso, ¿sí? Hacer una pausa que genere como duda, como vacilación, ¿sí? Como ansiedad de saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, el famoso continuará, ¿sí? Que está al final de muchas series y capítulos. Se ponen tres puntos porque se está dejando en suspenso la historia. No sabemos qué va a pasar hasta el siguiente capítulo, ¿sí? Ahí nos dice el ejemplo. No sé si ir o si no ir. Tres puntos. Porque justo aún no ha tomado la decisión. Está vacilando, ¿sí? Está indeciso, indecisa. Entonces, no sé si ir o no ir. O sea, como que lo deja en el aire, ¿vale? No sé, por ejemplo, en una historia de terror, si estamos leyendo la historia de alguien que está escuchando ruidos en su casa, ¿no? Una buena manera quizás de acabar un capítulo podría ser con una frase tipo, y de pronto se vio una sombra fuera de la ventana. Tres puntos. Y dejas en suspenso porque dices, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esa sombra? ¿Qué le va a pasar a esta persona? Finalmente, otro uso de los tres puntos, el último, y con este cerramos, es que ayudan a insinuar algo que no se desea mencionar o repetir. Un poco como la información implícita, si la recuerdan, ¿sí? Aquello que no se está diciendo tal cual, pero se dice entre líneas, así se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estuvo la fiesta? Fue todo muy, ¿sí? Depende del tono que, obviamente si digo, fue todo muy, quiere decir que no estuvo muy bien esa fiesta, ¿sí? Pero tampoco quiero decir, ay, la fiesta estuvo horrible. Entonces, sin decir, omitiendo información, ¿sí? Cortando información, digo también, expreso, ¿vale? Y, bueno, en este minuto que nos queda, quiero nada más recordarles que para poder acentuar es importante que puedan dividir una palabra en sílabas. Recuerden que una palabra se divide en sílabas porque es la cantidad
fonética, la cantidad de sonido que cabe en un aplauso, ¿sí? Por eso nos hacen dividir las sílabas en aplausos, con aplausos en el kinder. Ro. No importa que tenga aquí 2 P y el que ro tenga 3, ¿sí? Ro. Cabe en un sonido una y en una palma una y en una palma otra, ¿sí? Amigo, lo mismo. Declaración. Vean que sion tiene 4 letras, pero ocupa la misma cantidad de sonido que amigo o declarar, ¿sí? Entonces, tengan eso bastante en cuenta y ya con esto ahora sí cerramos. Tengan en cuenta que toda palabra, y con esto vamos a empezar la siguiente clase que tengamos, pues sí, ya sea en persona o en línea. Toda palabra tiene sílabas tónicas y átonas, ¿sí? Toda palabra se puede dividir en sílabas y en toda palabra vamos a tener una sílaba tónica, solo una, y sílabas átonas. Dependiendo de cuántas sílabas tenga la palabra, podemos tener 1, 2, 3, 4 o hasta más sílabas átonas. La sílaba tónica es la que suena más fuerte, el lugar en el que la palabra cobra más potencia. Entonces, el acento, el fenómeno del acento en español únicamente es que en ciertas sílabas, ¿sí? Aumentamos el volumen, por así decirlo, subimos el volumen de la voz y luego lo volvemos a bajar, ¿sí? Por ejemplo, tónicas, es muy claro cuál es la sílaba tónica. ¿Cuál es la que suena más fuerte? Pues la que lleva la tilde, ¿sí? Tónicas. Vean cómo to suena más fuerte que el resto. Tónicas, sílabas tónicas, ¿sí? Entonces, to es la sílaba tónica de tónicas y ni y cas serían sus sílabas átonas. Son conceptos que funcionan por oposición. Entonces, si sílaba tónica es la que suena más fuerte, la que suena con más potencia, la sílaba átona va a ser la que suene con menos fuerza. Las sílabas o la sílaba dentro de una palabra que suenen con menos fuerza, con menos potencia al compararlas con la sílaba tónica, ¿sí? Entonces, átonas, a sería la sílaba tónica de esta palabra, to y nas serían sílabas átonas, ¿sí? Y esto aplica para cualquier palabra. Aquellas, aquellas. Suena más fuerte la sílaba de en medio. Que, aquellas. Entonces, que sería la sílaba tónica y a y jazz serían las sílabas átonas. Encuentra, lo mismo. Encuentran, suena más fuerte la de en medio, entonces en y tran son sílabas átonas y cuen es sílaba tónica, ¿sí? Suave, suave, lo mismo. Sua suena más fuerte, entonces es la sílaba tónica y b es la sílaba átona. Obviamente si mi palabra solo tiene una sílaba, esa sílaba va a ser la sílaba tónica, ¿sí? O sea, si la palabra solo tiene una sílaba, solo puede tener sílaba tónica. Cuando son palabras de 2 sílabas o más, es una sílaba tónica y el resto de átonas. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque pues ya acabó la clase. Ahora sí que como dice ahí, continuará. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo? Ninguna. Excelente. Pues, bueno, entonces, nos vemos la siguiente clase y eso pues sería todo, ¿vale? Eh, hagan notas, sigan estudiando, sigan leyendo y todo, ¿vale? Ya casi terminamos con esto de español. Bueno, para los que son del grupo uno, para los que sean del otro grupo, pues sí, bueno, o sea, esto es un repaso, ya lo vimos, recuerden que ya prácticamente estamos acabando.